Hola amores, espero que estés genial. Quiero recordarte que todavía estás a tiempo de entrar en el CAL del Chal Natalia. Tienes toda la información en Instagram y también te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder directamente. ¿Sí? Lo cierto es que yo empecé esta chaqueta Raglan y se me ocurrió ponerle el punto aquí que vimos la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada. Y una vez lo tenía, pues la verdad es que me gusta mucho. Y pensé, pues yo tengo que hacer un vídeo para enseñárselo a mis chicas y a mis chicos, porque me parece que queda muy bonito. Y como ya sabemos el punto, pues fácil que fácil. Así que os voy a decir cómo he integrado yo este punto en el Raglan. Ahora que todavía no tengo las vueltas tan largas, porque si no esto se puede hacer eterno. El primer fallo es que me falta la vuelta del revés. Bien, pues lo he puesto hasta aquí porque si no esto sería muy largo. Si os acordáis, y si no ya te lo digo ahora, para empezar este punto tenemos que tener como unas 4 vueltas de inicio para poder sacar este punto que ahora verás, 3 vueltas más abajo. Pero luego conforme se van sucediendo, pues ya no hace falta porque ya tenemos aquí la marca de donde lo tenemos que sacar. Te dejaré el vídeo por aquí enlazado y también en la descripción. Pero yo creo que aunque no veas el vídeo, pues igual también te enteras lo mismo. El caso es que esta cenefa solo tiene 2 puntos. Entonces yo estoy aumentando, pues como es normal en los Raglans, un punto a cada lado. De momento cada 2 vueltas. Luego ya veré si tengo que regular y hacer en algunas vueltas más o menos. Pero ahora te voy a enseñar cómo es aumentar un punto a cada lado. Yo estoy en la primera vuelta de este dibujo, ¿Veis? Aquí tengo un aumento. Aquí te puedes poner también unos marcadores al lado de cada punto, pero a mí me enreda más que otra cosa. Esta va a ser el aumento, o sea, esta lazada va a ser el aumento que yo haré. Ahora tejemos un punto de estos dos y veis, este sería el agujero muy marcado. Y dijimos que vamos a ir al de más arriba. Sacamos este punto y hacemos el siguiente. Y ahora aquí vuelve a haber el aumento. Otra hebra, o sea, hebra, punto, sacamos un punto y un punto. Hebra y nos vamos hasta la otra zona de Raglan. Dejamos aquí lo mismo. Aquí tengo el aumento, lo tejo porque yo donde tengo que hacer el aumento es a cada lado de estos 2 puntos con los que formo el dibujo. Por lo tanto aquí pondré una hebra, tejo un punto, voy a pescar este de más abajo antes del agujero mayor, que son 3 hebritas. Este hilo, como es un poco peludito, pues se queda como pegado. Bueno, pero son 3. Saco la hebra y formo un punto. Hago este punto y aquí irá el otro aumento, ¿no? Y sigo hasta el otro Raglan y haré lo mismo en toda la chaqueta, en las 4 líneas de aumentos.
estoy en la vuelta del revés y esta es la segunda vuelta del punto, y haremos pues lo mismo que haríamos cuando aprendimos el punto. Yo como he hecho el aumento como una hebra, que esto podéis aumentar como tengáis costumbre. Ahora lo que voy a hacer es hacer un revés retorcido para que no me quede calado. Si me gustara un calado a cada lado, pues lo trabajaría normal y ya está. Y aquí con estos dos puntos que forman la muestra, y este es el que hemos sacado, pues hacíamos un revés, pasábamos este sin tejer y un revés. Y ahora mi aumento lo tejo retorcido para que no me haga tanto calado. Lo voy a volver a hacer en el otro lado de la manga para que lo veáis más claro. Aquí llego otra vez al dibujo, la hebra retorcida, un punto revés, el que he pasado sin tejer, igualmente sin tejer, con la hebra hacia arriba, y lo mismo, revés y retorcido. Ya os digo, este retorcido es el del aumento, que podéis hacer como tengáis costumbre. Y ahora en la tercera vuelta, como es la vuelta del derecho, pongo una hebra antes de estos dos puntos que he convertido en 3, y ya sabíamos, esta hebra con este punto al derecho. Y ahora este lo ponemos al revés, o sea, para que quede encarado por aquí. Y esta parte de la hebra lo cogemos junto con el punto por la parte de atrás. Y ya nos queda la forma de V. Aquí ponemos otra hebra porque es el aumento. Y seguimos hasta el próximo. Vengamos aquí, tejemos hasta los dos puntos centrales, hebra, y la hebra que hemos sacado junto con el punto de la derecha, y ahora para coger el de la izquierda damos la vuelta al de la izquierda, cogemos la hebra de la izquierda y los cogemos los dos por detrás. Y la hebra. Y ya lo tenemos. Aquí igual no se ve mucho porque la lana es matizada, pero en conjunto pues ya veis que queda muy bonito. Tampoco tengo muy buena luz hoy. Espero que lo hayáis visto bien. Y nada, y la vuelta del revés, pues toda del revés. Ya os digo que os dejaré el punto en sí, tal y como lo hacíamos la semana pasada, que era como un tejido
todo entero de este dibujo, de esta espiguita, y ahora lo único que le hemos añadido son los aumentos al lado para que queden este renglón que a mí me gusta. ¿De acuerdo? Pues espero que os sirva, que tengáis un recurso más para un raglan así de mono. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!